Hola, ¿qué tal? Antropología, ética y política aristotélicas. En este vídeo ofrezco algunos análisis sobre estas partes de la filosofía del Estagirita. En cuanto a la antropología, hay que decir que tiene como objeto de estudio el ser humano. La antropología aristotélica también se denomina ilemorfismo, ile significa materia y morfé significa forma, y supone una concepción más amplia de los seres vivos. En cuanto al ilemorfismo, los seres vivos, al igual que los inertes, son una fusión de materia y forma, y esta concepción de la vida se conoce como ilemorfismo. En este sentido, hay funciones principales, tanto en los animales como en los seres humanos, la capacidad, por ejemplo, para alimentarse y reproducirse, la capacidad de movimiento, percepción y deseo, y la capacidad de pensar, que es la capacidad más elevada y es la propia exclusivamente del ser humano. En cuanto a los tipos de alma, podemos decir que para Aristóteles estas capacidades específicas de cada ser vivo residen en el alma. Podemos decir que hay tres tipos de alma que se corresponden con tres tipos de seres vivos, especialmente, que existen, vegetales, animales y seres humanos. Por ejemplo, está el alma vegetativa, es aquella que para Aristóteles desarrolla las capacidades de reproducción y alimentación, es propia de los vegetales, aunque está presente también en todos los seres vivos. Está también el alma sensitiva, aquella que desempeña funciones de movimiento, percepción, deseo o emoción, es decir, funciones irracionales. Es propia de los animales y el ser humano también posee este alma sensitiva. Y por último está el alma intelectiva o razón, ya que además de las capacidades irracionales, el ser humano se caracteriza fundamentalmente por su capacidad de pensar, de recordar, de obrar conforme a la razón. Dentro del ámbito de la ética, podemos hablar de las virtudes dianoéticas. Para Aristóteles, la virtud o excelencia, arete en griego, consiste en cumplir una función de la mejor manera posible. Y en este sentido, Aristóteles escribe sobre las virtudes de la razón o virtudes dianoéticas, que para él son las siguientes. La virtud o excelencia de la función teórica, que se denomina sabiduría o sofía en griego antiguo, se alcanza, además, cuando la función de distinguir entre la verdad y la falsedad se cumple de forma excelente o perfecta, podríamos decir. Diríamos que el entendimiento también es la capacidad para captar intuitivamente los axiomas de una ciencia, y la ciencia demostrativa o episteme es la capacidad para hacer deducciones a partir de los axiomas de manera que se establecen los teoremas. En cuanto a la virtud de la función práctica, se conoce como prudencia o frónesis y consiste en saber escoger siempre el término medio más adecuado entre dos extremos. En relación con la virtud de la función productiva, se conoce como técnica o tecné, y cuando se alcanza la experiencia en la facultad productiva se dice que una persona posee técnica. Para Aristóteles es evidente que la sabiduría y la prudencia son las máximas aspiraciones del ser humano. El sabio y prudente ha alcanzado la culminación, se puede decir, de las capacidades humanas y su vida se puede calificar como feliz. En relación con si el alma es inmortal, algo que había señalado tanto Sócrates como Platón, como Pitágoras y como otros anteriores filósofos de la antigua Grecia, diríamos que según todos los expertos, los estudiosos de la obra de Aristóteles, según los filósofos que lo estudian y que lo analizan en profundidad, y también según mi propio planteamiento, Aristóteles pensaba que había una especie de intelecto universal, humano, que englobaba a todas las personas humanas ya fallecidas, pero eso podemos decir que no es la existencia de un alma inmortal individual, como por ejemplo indicaba el mismo Platón. De hecho, en un pasaje muy controvertido de la obra de Aristóteles, él llega a afirmar que el entendimiento agente es inmortal y eterno. ¿Significa esto que Aristóteles pensaba que el alma individual es inmortal? A mi juicio, no. Porque si el entendimiento es propio de cada individuo y es eterno, esto significa que esta parte del alma individual es inmortal, y eso no lo consideraba realmente el propio Aristóteles. Y si el entendimiento es común y compartido por todos los seres humanos como una inteligencia divina que ilumina las mentes de cada uno, esto significa que a pesar de que el entendimiento agente sea eterno, el alma individual es mortal. Entonces, diríamos, estas cuestiones yo creo que quedan clarificadas de esta forma. Insisto, para Aristóteles el alma individual es mortal. No hay que olvidar que era un científico, aparte de filósofo, lógico y podríamos decir hoy naturalista o biólogo.
En cuanto a la ética aristotélica, pues la ética estudia el carácter humano y se centra en cómo el individuo alcanza el bien. El concepto central de la ética aristotélica es el de eudemonía o eudaimonía, se puede decir de las dos formas, que se acostumbra a traducir como felicidad, excelencia o florecimiento. Podemos decir que la eudemonía o felicidad es el fin último de las conductas humanas, la razón última que explica todo acto. La ética aristotélica, por tanto, es finalista, tiene un propósito, es teleológica, pues valora las acciones en cuanto conducen al fin deseado, que es indudablemente para él la felicidad. Por tanto, la eudemonía o felicidad es la vida completa, para Aristóteles, realizada y floreciente, es la vida en la que florecen y alcanzan la excelencia todas las capacidades distintivas del ser humano. En este sentido, Aristóteles también piensa que la eudemonía es la vida a la que aspira todo ser humano y la razón última por la que se realizan todas las acciones, todos los actos. En cuanto a esta felicidad eudaimonía aristotélica, tiene varias características. En primer lugar, podemos decir que la felicidad, la vida completa y feliz, es una forma de comportarse, es una forma de actuar y de vivir, que consiste en el cultivo de virtudes y excelencias del carácter y del intelecto. No es, por tanto, un estado, una situación que se pretende alcanzar. En este sentido, el cultivo de un carácter excelente y virtuoso se reflejará en todas las acciones que ejecutemos. Esta forma de conducirnos por la vida es la base de la felicidad. Creo que es muy importante tener en cuenta que para él no es un estado que hay que alcanzar, sino que es la forma de ser adecuada, la forma que desarrolla todas las capacidades, cada momento de la vida, etc. En segundo lugar, la eudemonía es un fin en sí misma, no es un medio para lograr una cosa. Actuamos en último término en todo lo que hacemos para ser felices, pero no tiene sentido afirmar que deseamos ser felices como medio para conseguir otro fin, porque la felicidad indudablemente es el fin último. Y el tercer rasgo fundamental de lo que es la eudaimonía o característica es que la eudaimonía abarca toda la vida, no se refiere por tanto a un momento concreto y puntual de la vida. Tal como asegura Aristóteles, una golondrina no hace verano, ni tampoco un solo día o poco tiempo hacen a uno venturoso y feliz. En definitiva, dadas sus características, la eudemonía no puede identificarse con el placer, el honor o la riqueza, tal como habían hecho algunos filósofos de su tiempo. El placer no puede ser la única guía para la vida y la toma de decisiones. Y también hay que decir que las posesiones exclusivamente o el dinero no procuran la felicidad. Y la fama y el honor tampoco dependen de uno mismo, sino que los otorgan otros. Sin embargo, la felicidad tiene que depender de uno mismo. Aristóteles además descarta que la felicidad se identifique con la riqueza, el placer o el honor. Sin embargo, considera que estas circunstancias son un requisito para que una persona pueda ser feliz. Él reconoce que es muy difícil que una persona sea feliz viviendo en la pobreza, pero tampoco considera que sea algo imposible. En cuanto al término medio y el carácter, que aparece pues, en la ética aristotélica, en la ética Nicómaco y en general en los escritos éticos de Aristóteles, el término medio es la idea central de la ética aristotélica, hay que decirlo alto y claro. Es el camino que conduce a la eudemonía y consiste en aplicar la razón, la racionalidad, a los sentidos y emociones, de modo que una emoción no nos desborde, ni que la falta de emociones vuelva insulsa la vida. La virtud se alcanza cuando se encuentra el término medio. Por otra parte, para alcanzarlo, es necesario saber reaccionar de forma apropiada a cada circunstancia y adecuarse a cada situación. Y esto es algo que requiere pues, un cierto esfuerzo intelectual, pero se puede conseguir. Esto solo puede aprenderse además imitando a aquellas personas que han sido prudentes. Y así pasa con las demás virtudes o cualidades éticas o valores éticos, etc. El término medio, además, para Aristóteles no es el mismo para todos, sino que depende de las circunstancias. Esto conviene recalcarlo porque, aunque dos personas se conduzcan siguiendo su término medio, este variará en función de las circunstancias personales. Por otra parte, al escoger siempre las opciones racionales en la vida, se adquiere el hábito o la costumbre de someter el carácter a las directrices de la razón. Y además, gracias a las capacidades racionales humanas, somos capaces de controlar y comportarnos conforme a la razón, que para él es lo más importante. Esto tampoco quiere decir que haya que dejar de lado las emociones, los sentimientos, todo lo contrario, hay que tenerlas en cuenta y hay que cultivarlas, desarrollarlas, pero siempre dirigidas y controladas por la razón hasta un cierto punto, lógicamente. Por otra parte, la costumbre o el hábito de obrar virtuosamente, dice Aristóteles, hace
que al individuo le suponga cada vez menos esfuerzo comportarse de forma buena, de forma virtuosa. Y la culminación de la virtud o de la bondad se alcanza cuando se actúa o se comporta la persona de forma excelente sin que esto suponga ningún esfuerzo, como si esta forma virtuosa de actuar formara parte de la propia naturaleza del sujeto. En cuanto a otra cuestión relacionada también con la ética y con la filosofía aristotélica de una manera muy directa, pues hay que hablar de la vida contemplativa. Para Aristóteles es evidente que existe una forma de felicidad superior, y esto está relacionado directamente con la ética, por tanto, aunque está reservada a unos pocos privilegiados. Se trata de la vida contemplativa, que consiste en estudiar exclusivamente las ciencias teóricas. Desde este planteamiento, Aristóteles puntualiza que para dedicar la vida a la contemplación es necesario tener resueltas las necesidades materiales. Los animales, para él, los niños, las mujeres y los esclavos, no están capacitados para llevar esta vida contemplativa, de investigación, de estudio, de saber, de viajes, etcétera, que conduce al hombre a la máxima felicidad. En este aspecto está equivocado porque las mujeres y los niños también pueden ser felices y los niños también aprenden y las mujeres, por supuesto, tienen la misma capacidad intelectual que los hombres. En este punto, digamos que Aristóteles se dejó condicionar por la mentalidad de la época griega antigua, en la que había el esclavismo, etcétera, y en el que había pues una marginación prácticamente total de la mujer que estaba recluida en el gineceo. En cuanto a la política dedicó pues un tratado muy importante a la política. El propio Aristóteles también recopiló más de 150 constituciones de la época antigua, de la Grecia antigua, etcétera, y la ciencia política se ocupa para él de estudiar cuál es la mejor organización de la comunidad para que sus ciudadanos tengan una vida feliz. Aristóteles además define al ser humano como animal social y político, zoon politikon. La convivencia define al ser humano y forma parte de su esencia. Eso es algo evidente para él. En cuanto al surgimiento de la ciudad-estado, en definitiva, pues Aristóteles distingue tres ámbitos de relación entre los individuos, la familia, la aldea y la polis. Son tres formas naturales para él de vida en común. Aristóteles consideraba, reflejando las creencias de la época, que tanto la mujer como los esclavos estaban subordinados al hombre, y esto es algo erróneo y falso, no tiene que ser así. La aldea para él estaba formada por la unión de varias familias, y la polis o ciudad es la comunidad social por excelencia y la unidad política natural. En cuanto pues, a la Constitución, para él es la ley fundamental de una polis en la que se establece la organización de la ciudad. Y las leyes son la principal garantía para Aristóteles de que el individuo alcance una vida feliz y son también el eje fundamental de la vida social, que pueda haber justicia. La justicia queda garantizada por la política. Y hay una relación directa entre ética y política. En cuanto a los regímenes políticos, Aristóteles estudió los distintos regímenes políticos que se habían dado a lo largo de la historia y los clasificó según el número de gobernantes. Dijo que había la monarquía, que es el gobierno de un solo individuo, que trata de alcanzar el bien común, y cuando se corrompe y degenera se convierte en tiranía. La aristocracia es el gobierno de unos pocos, también con vistas al bien común, y degenera en oligarquía cuando ya se olvida pues ese bien común y detentan el poder los ricos y se despreocupan del bien de la comunidad. Y la timocracia o democracia censitaria supone que en este régimen el ciudadano que paga una renta es el que tiene derecho a votar y tomar decisiones, y puede degenerar convirtiéndose en demagogia. Por otra parte, Aristóteles consideraba, o era consciente de que en la práctica, en un gobierno se encuentran rasgos de dos o más de los modelos señalados, siendo posible toda clase de combinaciones. Se puede formar una gran diversidad, según Aristóteles, de gobiernos distintos. En cuanto a la política y el término medio, pues cabe decir también que la finalidad de Aristóteles era determinar las condiciones que debe cumplir un gobierno para que sus ciudadanos puedan llegar a ser felices. Entonces él mostró sus preferencias por una clase media, lo que se llama pues un gobierno, diríamos, de estabilidad y de moderación, una clase media, la mesocracia, que liderara la polis y que fuera por decisiones tomadas por la mayoría. De esta manera la clase media sería la garante de la moderación y de la estabilidad de la polis. Aristóteles, por otra parte, considera que las decisiones que se toman por mayoría son mejores que las tomadas por una única persona. Así lo manifiesta, por ejemplo, en su tratado Política,
Dice el propio, escribe el propio Aristóteles, en efecto, los más, cada uno de los cuales es un hombre incualificado, pueden ser sin embargo reunidos mejores que aquellos, no individualmente, sino en conjunto, lo mismo que los banquetes, para los que contribuyen muchos, son superiores a los costeados por uno solo. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y hasta mi próximo vídeo.